Muy buenos días con todas las personas que nos acompañan semana a semana en esta mañana. Tenemos a Eli Guillén. ¿Cómo estás, Eli? Muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Hola Manu, ¿cómo está? Buenos días a todos los que nos escuchan. Muchas gracias a ustedes por invitarnos como escuela igual a hablar un poquito hoy acerca de las tecnologías, cómo están irrumpiendo, innovando el mundo del diseño de modas. Muy contenta de estar aquí. Qué chévere, Eli, buenísimo. Cuéntanos un poquito de vos antes. Ahorita eres profesora de la Escuela de Diseño Textil ya algunos años, pero también fuiste estudiante. ¿Y cómo has visto todos estos cambios de la tecnología desde el momento en el que tú entraste a la carrera hasta ahora que estás ya manejando el tema también de las tecnologías, proponiendo cosas, dialogando con los chicos? Sí, bueno, en mi formación académica yo realmente siempre estoy súper agradecida con la UDA. Creo que recibí una formación integral. Vimos mucho desde las técnicas artesanales hasta las tecnologías innovadoras de ahora. Yo tengo una anécdota súper linda que es que cuando me gradué no existía como tal la sublimación de gran formato en la ciudad. O sea, habían lugares donde era muy limitado el servicio de esta ¿Qué es la sublimación para la gente como el Mateo o la Mateo que no sabe mucho de diseño textil? Yo no sé nada de diseño textil y ustedes tienen que enseñarme, por favor. ¿Qué es la sublimación? Bueno, la sublimación es una tecnología a través de la cual nosotros podemos diseñar un estampado a nivel digital en programas como Illustrator, CorelDRAW y se pasa eso a un papel a través de una impresión por chorro con unas tintas que son propias para el textil. Luego se coloca la tela, sobre esta el papel de cara con la tela y se pasa por una calandra o por una estampadora que es como una plancha grande, donde a través del calor la tinta pasa del papel a la tela y entonces uno puede crear los estampados que uno quiere en cualquier base textil que sea de poliéster, ¿no? Eso es muy importante. Ok, tiene que ser el material. Así es. Entonces, bueno, yo aprendí de esto me acuerdo en cuarto ciclo, de manera así muy superficial, vimos por ahí un poco de videos, hicimos una práctica, pero en realidad mandamos a hacer el sublimado porque aquí no teníamos como que la impresora para hacer eso. ¿Y dónde mandaron a hacer en ese momento? En ese momento, bueno, la tía de una compañera mía tenía una empresa que hacía ropa deportiva y ella nos ayudó con la muestra, ¿no? Y bueno, fuimos a ver un poquito cómo se hacía y ahí aprendimos. Pero no tenía así conocimientos muy profundos. Y sucede que me graduó y lanzan un concurso de la empresa Epson de impresoras acerca de diseñar una colección para poder participar en New York Fashion Week. Entonces yo veo el anuncio que justo publicaron desde la U, me acuerdo, en la página de Facebook. Y digo, no, yo tengo que ganar esto. Y dije, por algo me sentía que yo iba a ser la que iba a ganar eso. Entonces me esforcé. Hice una propuesta a nivel digital, usé Photoshop para hacer un diseño inspirado, me acuerdo, en los Andes, entonces eran como en las montañas, las aves de los Andes, y mandé mis bocetos, eran 5 prendas que tenía que diseñar, me acuerdo los colores eran rojo, negro, blanco, que dije así como que esta es una apuesta segura, sabía que eso iba a quedar bien, no sé, como que eso estaba en mi ADN, me gustaba y dije ya, voy a mandar esta propuesta. Igual dije, capaz no gano, porque a veces pensamos que se necesitan palancas para estas cosas, que hay otras cosas atrás, pero bueno, igual dije, voy a intentar. Mandé la propuesta, pasó un mes, se reunía el jurado, que eran igual personalidades importantes aquí del Ecuador en cuanto a la moda, y estaba en Quito, me acuerdo, en unas conferencias que también me gané un premio y me mandaron a Quito para asistir allá. Y me llaman, estábamos comiendo con mis compañeras, me acuerdo en Quito, y me llaman y me dicen, quería decirte que has ganado el concurso. ¡Ah, qué chévere! ¿Pero tú ya eras profesional o todavía eras estudiante? Ya era profesional, sí, recién graduadita, no había pasado ni 6 meses desde que me gradué. Entonces yo súper emocionada hice otra colección, tenía que hacer algo un poco más, con más colores, porque lo que quería Epson era mostrar esta nueva tecnología de impresoras de gran formato para la sublimación. Y me pidieron que tenga como que una gama de colores más amplia y todo. Entonces me acuerdo que me inspiré en la visión microscópica de algunas plantas para hacer unos diseños un poquito más abstractos, más locos. Y bueno, con eso representé Ecuador. Me fui a este evento que era como un showroom en el marco de New York Fashion Week. Y estaba con diseñadores de toda Latinoamérica y bueno, de Estados Unidos también. Había gente de México, de Colombia, de Perú. Me hice amiga de igual la diseñadora de Colombia que hasta ahora nos llevamos. ¡Ay, qué bien! ¿Y no la has traído acá?
No le he traído acá. Tienes Tiene que una traerle. marca, ella justo se dedicó a hacer ropa sublimada y hasta ahora sigue con eso y le va muy bien allá en Colombia. Y había una marca también de México que se llama Pineda Cobalín, que es súper conocida y hace unos diseños a partir de igual la iconografía mexicana tradicional, súper linda. Entonces ellos estaban exponiendo ahí conmigo, habían medios internacionales haciendo entrevistas, estaba ahí Entertainment, me acuerdo que salí una vez en Entertainment, entonces era como lo máximo. Y fue eso de atreverse un poquito a explorar tecnologías que a lo mejor yo no dominaba, pero la curiosidad me llevó allá, ¿no? Claro. En la ciudad no había, como les digo, muchas empresas que hagan sublimación en gran formato. Porque también es jugarse, ¿no? Exacto. La innovación también es jugarse y a veces en la empresa privada tienes que pensar si es que inviertes o no en hacer esa innovación, no sabes si va a funcionar. Así es, y como era algo medio reciente, como les digo, no había muchos y bueno, había esta empresa de ropa deportiva que tenía la máquina y Epson me contactó con ellos aquí en Cuenca y me ayudaron pues poco parando su producción de todas las semanas para yo poder imprimir mis diseños que llevé allá. Entonces era súper lindo, toda una experiencia y creo que eso también me abrió puertas a mí para entrar luego aquí a la U. Me acuerdo que me llamó el decano desde entonces, Fabián Landívar, y me entrevistó y bueno, ya de ahí me quedé trabajando aquí en la universidad. Claro, entonces, porque entraste prontito. Creo que pasó un año desde que me gradué y ya entré a ser profe, entonces sí, fue una experiencia súper linda que me catapultó en ese sentido a seguir con mi profesión y dedicarme a la docencia también, ¿no? Qué bien, qué bien, Eli. Y desde ese momento, cuando tú eres estudiante, ¿cómo han cambiado las cosas? ¿A qué se están enfrentando los chicos hoy? ¿No? Porque a veces, claro, uno tiene la experiencia de haber sido estudiante y tener estas anécdotas, de innovar con lo que tenía, pero hoy parecería que tienen una cantidad de herramientas. ¿Cómo serías vos de estudiante hoy? Claro, bueno, por ponerles un ejemplo, igual la sublimación, ahora ya hay empresas en la ciudad que brindan ese servicio. Casa Fara tiene su print textil de gran formato donde se pueden hacer maravillas. O sea, si yo hubiera tenido esa tecnología, apenas me gradué y todo a disposición, creo que hubiera hecho incluso cosas mucho más interesantes. Y ahora hay tantas cosas más, ya no solo hablamos de la sublimación, en cuanto, por ejemplo, al patronaje, todo se hace de manera digital, eso agilita muchísimo los tiempos de producción. Hay una empresa que se llama Audaces, que tiene un programa de patronaje digital, que ha ido ampliando un poquito igual estas soluciones dentro de la producción. Se pueden hacer, por ejemplo, los cortes de la tela por lotes, se ponen varias capas de tela y hay una cortadora automática que con las coordenadas que metemos en la computadora nos va cortando los moldes automáticamente y eso agilita un montón la producción. Claro. Nosotros les enseñamos a los chicos, igual en la academia, a usar este programa y es lindo porque, por ejemplo, la máquina cortadora ya la tienen en Pinto, en Quito, entonces a veces hacemos visitas técnicas y ahí los chicos también se pueden ir familiarizando con esas tecnologías. Y eso por no hablar ya de la inteligencia artificial y tantas cosas que están sucediendo y que tienen también su repercusión en la moda. En la moda, claro que sí. Pero no solamente, nosotros a veces pensamos que cuando hablamos de diseño textil e indumentaria, nos quedamos solamente con la indumentaria y con la cuestión de la moda, pero todo lo que nos cuentas, todo lo que hacen es tecnología. El otro día teníamos una invitada y el Mateo no sabía qué era el patronaje. Exacto. pero ya aprendimos. Y claro, realmente es una ciencia trabajar con el cuerpo, ¿no? Y además de hacer todas estas nuevas estos nuevos trabajos de pensar en que efectivamente todos los cuerpos son diferentes y podríamos personalizar cada vez más las prendas de las personas. Justo por ahí iba una pregunta que yo tenía. Cuando hiciste este concurso recién graduada, ¿era solamente el diseño, por así decirlo, lo que se ponía en la camiseta, me invento? ¿O era a partir también del tipo del corte de la camiseta? ¿Ese tipo de cosas también se tiene en cuenta? También involucraba la silueta, pensar en los detalles constructivos, como son los cuellos, las mangas, todo eso tenía como inspiración a los Andes, ¿no? Entonces habían cortes triangulares, inspirados en las montañas. Igual los materiales que se usaban, por más que tenía que usar el poliéster, usé también unas felpas que representaban como esa parte del calor, de lo que se necesita para cubrirse del frío en la sierra, cuestiones así, ¿no? Entonces no se queda solo en el diseño, digamos, digital, por así decir, que de por sí ya es un mundo enorme por dentro, digamos, el diseño y el concepto detrás, sino que también va a la parte física, ¿no? Claro, porque si hablamos de eso, el estampado se quedaría un poquito en la parte gráfica, y ahí nos metemos también en ese rubro. Pero siempre se cruza, ¿no? Ahí hay un cruce entre el gráfico y el textil para el estampado. Hay muchísimo más, y bueno, yo creo que no a todos, pero
es muy interesante que a un diseñador le interese la parte de la superficie textil como tal, y no solo el diseño de la ropa, sino de las telas como tal, ¿no? Que se pueden hacer muchas texturas. Nosotros en una materia que se llama acabados textiles les enseñamos unos acabados textiles con calor, que son súper interesantes. Igual se hacen con una pistola de calor. Y hay ahora una serie de materiales que, por ejemplo, nos permiten pegar dos telas entre sí, derretir esas telas, como tienen estas composiciones de poliéster, con el calor se funden y se van generando unas texturas muy interesantes que a los chicos les pueden servir para poner luego en un detalle, en un cuello, en un bolsillo. Dentro de esta materia, que también es súper linda, enseñamos textiles electrónicos ahora, una pequeña introducción. ¿Qué son? ¿Qué son los textiles electrónicos? Bueno, en realidad son textiles que incorporan sistemas electrónicos como, por ejemplo, sensores que pueden captar el calor, pueden captar cualquier sensación al tacto, a la luz, etcétera, etcétera. Entonces, toman esa información, conducen eso a través de hilos conductores que se incorporan ya en la indumentaria a través de bordado de tejido y se lleva eso a un pequeño procesador. Hay una marca que se llama Adafruit, que hace como microprocesadores muy chiquitos que se pueden incorporar fácilmente a los textiles, no pesan, tienen unas baterías igual chiquitas que se pueden esconder fácilmente. Entonces, de esos microprocesadores analizan la información y mandan esa información a actuadores. Entonces, los actuadores son pequeños dispositivos que igual prenden luces. O pueden calentar o enfriar. Así es, ¿no? Calientan, emiten sonidos, vibraciones. Wow. Entonces, es súper lindo. Por ejemplo, hay una casaca de Levi's en la que se conecta a través de Bluetooth y de una aplicación también al celular y te entra una llamada y tú estás, por ejemplo, en la bicicleta y tiene un sensor al tacto que nada más mueves tu mano en el puño de tu casaca y puedes contestar la llamada, por ejemplo. Y está conectado a unos audífonos igual, inalámbricos, entonces te va mostrando también una dirección a través de Google Maps y te va indicando por dónde ir. Hay otra casaca igual diseñada para bicicletas que a través de textiles electrónicos aplastas un botón y se prende como una direccional en tu espalda. Perfecto, que es súper necesario, súper necesario. O si no, que se haga fluorescente cuando empieza a hacerse de noche, que por un tema de seguridad en la bicicleta o en la moto es... Hay también, es súper interesante, ¿no? Y hay también unas cortinas que hacen como un efecto de fotosíntesis y en la mañana absorben la luz del sol y con esa energía que producen en la noche prenden unas luces LED y iluminan tu hogar, ¿no? Entonces hay unas soluciones tecnológicas. O sea, estamos a nada del traje de Iron Man. Sí, claro. Bueno, y de hecho los trajes de los astronautas también son todo un desarrollo textil, ¿no es cierto? Así es. Siempre vienen estas innovaciones desde la industria militar, desde la industria espacial, porque son como los pioneros en tecnología, ¿no? Exacto, en innovar y luego se van asentando en cosas un poco más reales. Ya claro, o más cotidianas. Por ejemplo, yo me acuerdo que a mí me sorprendió un montón cuando Nike, la empresa real, sacó esta versión de los zapatos de Volver al Futuro, que en la película se veía que se ajustaban solos y demás, y obviamente como era ficción, todos decían como que ya es un invento, es una película. Pero después lo sacaron y tal cual, o sea, ponen el pie y se ajusta al tamaño del tobillo y demás. Y me parece una locura que se pueda crear eso y también no sé hasta dónde, cuál es el límite de eso. O, por ejemplo, en Ecuador, ¿qué tanto podemos avanzar en la tecnología con los chicos? Sí, siempre tenemos que pensar en el contexto, ¿no? Porque a veces nosotros decimos que lindo enseñarles todo esto, pero ¿qué tan comercial será eso en Ecuador? También. ¿Qué tan viable? Y la capacidad de producción, ¿no? Eso también es un reto por ahí, pero tenemos exalumnos que se están dedicando a esto. Hay una exalumna, Ninoska Merchan, que hizo su tesis acerca de impresión 3D y textiles electrónicos y le apasionó el tema. En realidad no se veía eso mucho en la carrera, pero ella es una autodidacta completa. Y Ninoska es una suerte de científica, ¿no? Sí, total. Porque hizo también una innovación con un textil a partir de la piña, me parece. Sí, hace también biocuero a partir de desechos de la cáscara de piña, de la frutilla, también ha hecho zapatos con biocueros de frutilla. Ahora está dando cursos también, que es súper lindo, siempre nos invita. Si quieren igual información de eso, pueden acercarse a la junta, les compartimos el contacto de Ninoska. Y ella hizo, como les decía, la tesis acerca de eso y ahora está trabajando, se compró una impresora 3D para hacer la tesis y ahora da servicio también de impresión 3D para personalizar tus botones. ¿Pero era su tesis de maestría o su tesis de grado? De grado, de pregrado. Ajá.
Entonces es súper lindo porque a lo mejor no va a ser un textil con impresión 3D, pero sí algo más viable, como que puedas hacer los botones con tu marca ya impresos. Pero eso también nos habla muchísimo del potencial que tiene la carrera, porque tiene una conexión con el diseño de productos, con el diseño industrial, pero también con la química, ¿no? Ustedes han hecho una cantidad de trabajos con laboratorios de química para sacar los colores, para trabajar con fibras naturales, pero también una visión ecológica bien interesante, porque si hacemos las cosas aquí con los materiales que tenemos aquí, entonces ya estamos hablando de un cambio optimización de recursos. A mí me sorprende porque se abre un mundo entero de un montón de cosas. Por ejemplo, anoté eso que me parece increíble, el tema de la adaptación, por ejemplo, de prendas. Yo como persona con discapacidad sé que hay algunas prendas, zapatos, ropa y demás que no me funcionan o no pueden funcionar otras personas, y este tipo de diseño también es pensado en buscar una solución, una ayuda, o que no sea solamente, porque lamentablemente a veces pensamos que solamente que se vea bonito o es la moda, sino es también una utilidad, es un paso más allá de las que cosas. Funcione bien, y que funcione bien a la moda, con dignidad, que sea lindo, que se vea te bien guste, y que sea funcional. Claro, que luzcas. Hay justo un ejemplo orientado al rubro de la salud, de unas fundas de almohada que tienen como microcápsulas con aceites de lavanda, de árbol de té, que son incluso para tratar el acné. Entonces tú te vas a dormir con tu funda de almohada y eso te está tratando la piel toda la noche, ¿no? Entonces hay unas cosas súper locas. Hay una chaqueta que tiene como igual unos actuadores, funciona como una aplicación, y si alguien vive al otro lado del mundo, tú le regalas esta chaqueta y le puedes mandar un abrazo, y estos actuadores son como motorcitos. Imagínate ese terror, vos estás en medio de la nada y te aprieta la casaca. Esa tecnología usaron full para conciertos, entonces puedes comprar, por ejemplo, un buzo que tiene esta tecnología y vivir toda una experiencia con luces, con vibraciones, con sonido, para vivir un concierto en tu casa. Por ejemplo, ¿cuánto nos hubiera servido eso en la pandemia, tal vez? Claro, sí, increíble. Ahora, háblanos un poquito de las fibras inteligentes. En el mundo del deporte se ha desarrollado muchísimo ese tipo de fibras que son, por ejemplo, casacas súper finitas, pero que en realidad son térmicas o que te permiten sudar, pero que ya tienen una serie de tecnología y... Hay un montón de ejemplos, y hay estos materiales justamente con nanotecnología, ¿no? Que están incorporados en cápsulas, a veces en aerosoles. Hay materiales de cambio de fase, por ejemplo, que cuando está haciendo calor, tu cuerpo obviamente produce mucho más sudor y todo. Entonces estos materiales se vuelven como líquidos y empiezan a atrapar ese calor, y a medida que va haciendo frío, se van solidificando y empiezan como que evaporar poco a poco ese calor que atraparon, y te mantienen caliente en el frío, ¿no? Entonces son unas tecnologías obviamente ya mucho más avanzadas, pero no son tampoco inalcanzables. Por ejemplo, tenemos una empresa colombiana que se llama Lafayette, que vende esas telas y venden en Cuenca, ¿no? Entonces uno se puede ir al Lira y encontrar ya materiales, sobre todo para el rubro deportivo. No, es algo accesible, digamos. Exacto, uno puede comprar esas telas tranquilamente acá. La cuestión es conocer, y si me voy a dedicar al rubro de la salud o al rubro deportivo, qué mejor que investigar y saber que puedo utilizar todo eso, ¿no? Incluso, por ejemplo, en mantelería hay telas que repelen manchas, o si voy a hacer uniformes para meseros o cuestiones así. Hay una tecnología. Para el mundo de la hotelería, por ejemplo, le puedes dar un servicio que ya es mucho más integral que simplemente diseñarle la mantelería. Así es, y que a lo mejor me voy a evitar más lavados y a su vez contaminación, ¿no? Porque estoy gastando menos agua si lavo menos las prendas. Tienen propiedades incluso antimicrobianas. Hay una tecnología inspirada en la flor de loto. Si uno le ve a nivel de microscopio, la flor de loto tiene como unas irregularidades en la superficie que evitan que las gotas de agua se derramen, digámoslo así, ¿no? Entonces esa tecnología la copiaron a los textiles, y a nivel nanotecnológico hicieron una superficie irregular, y eso hace que se repelan líquidos, salsa de tomate, vinos y ese tipo de telas. Que los puedes recoger como una bolita, así, ¿no? Se van como si fuera mercurio. Una bolita más grande, así es, de agua. Es excelente, y ya venden eso en Cuenca, ¿no? Y a veces desconocemos. Claro. Esas tecnologías están ya a nuestro alcance. ¿Y por qué será, Eli, que desconocemos tanto de esta área fascinante? ¿No hay suficientes escuelas de diseño textil en el país? ¿Cuántas existen?
Bueno, hay muy pocas. Sé que hay una en Ambato, donde, bueno, yo hice mi maestría también. Y en la Universidad de San Francisco de Quito también hay la carrera, pero es como una licenciatura con una mención. Al final hay muy pocas escuelas especializadas en diseño de modas. Entonces, a lo mejor también nos falta difundir un poquito más de esa información. Qué lindos estos espacios, más bien, para poder contarle a la gente y que a lo mejor despierten interés en ellos, y a lo mejor están en otra carrera, pero les interesa saber que un diseñador de modas también les puede aportar con el conocimiento de los materiales. Claro que sí. Me imagino a alguien que está entre, me gusta el diseño textil, pero también quiero ser médico, y de repente no sabes que tienes todas estas cuestiones en las que podrías desarrollar un montón de soluciones para la salud. Así es, y trabajar multidisciplinariamente también. O si alguien por ahí quiere hacer una tesis, se pueden unir chicos de diferentes carreras y hacer un proyecto súper interesante, ¿no? Y los alumnos que nosotros tenemos son chicos de Cuenca, por supuesto, pero ¿de qué otras provincias hemos convocado gente para estudiar? En realidad, a la UDA, para estudiar diseño de modas, tenemos alumnos de todo lado, ¿no? Han venido alumnos de Riobamba, tenemos muchos alumnos de Machala, incluso de Guayaquil hemos tenido. Entonces, realmente creo que tenemos bases súper sólidas en la carrera, somos una de las más reconocidas a nivel nacional, y tenemos muchos alumnos que se han hecho notar a nivel internacional, ¿no? Realmente de la UDA han nacido grandes diseñadores que están teniendo éxito en todo el mundo. Entonces también es súper lindo. Me acuerdo, recién me escribió un alumno que se fue a estudiar en París y me dijo, Eli, qué lindo cómo nos enseñaba y nos exigía tanto al hacer una falda que hicimos con un forro que le dolía la cabeza de lo complicado que era en ese nivel. Y me dijo, me ha servido tanto porque ya sé eso, y mis compañeros que están estudiando aquí no todavía tienen están idea, aprendiendo. están aprendiendo, y nosotros ya sabemos. Y me han contado otras compañeras profes que chicos que se han ido a hacer maestrías les han dicho, estoy bien, estoy al nivel que necesito para estar desarrollando esta maestría. Sí, y además eso te hace valorar mucho, que hemos conversado mucho en el programa. De repente sales, haces una maestría y te das cuenta de todo lo que realmente sabes y aprendiste, ¿no? Y uno piensa que todo está fuera en el extranjero, que no voy a saber nada, que no soy lo suficiente, y no es así. Claro, y entra también este síndrome del impostor, ¿no? De que capaz no sé mucho, me faltan recursos y más, y cuando están en el momento de aplicar como una maestría o un trabajo, dicen, no, todo lo que me enseñaron en la U estoy aplicando, o sea, me sirve, está ahí, lo que me enseñaron en tal clase. Uniste los puntos. Exacto, es básicamente eso, el deber que hice en el primer ciclo me sirvió para ahorita hacer mi trabajo. Y eso también me parece súper chévere conversar contigo, Eli. ¿Cómo era tu etapa de estudiante? Cuéntanos alguna anécdota cuando recién te graduaste con este proyecto que ganaste. ¿Alguna vez te pasó de hacer mal una impresión, de dañar una camiseta? Total, siempre nos va a pasar, ¿no? Porque estamos aprendiendo, y eso también es lo lindo de todo ese proceso de aprendizaje y de cometer errores para que no te pasen de nuevo, ¿no? Me acuerdo en las pasantías, me dieron una tela, un casimir súper caro, y tenía que hacer un corte, y creo que corté la tela al revés, algo me pasó. Ya. Esté full, pero igual encontramos una solución, con eso hicimos otra prenda, encajamos los moldes y todo funcionó, ¿no? Entonces también cómo solucionas esos problemas, y pueden salir incluso cosas interesantes a partir de los errores. Es súper lindo. Ahora otra cosa, Eli, esta es una carrera en la que uno pensaría que tradicionalmente le van a estudiar mujeres, pero vemos una cantidad de chicos estudiándola. ¿Cuántos estudiantes varones más o menos ustedes reciben? Y además han tenido mucho éxito, ¿no? Sí, ¿también? Sí. Son más o menos unos 3 chicos varones por curso, pero realmente les apasiona el diseño. Yo veo que a los chicos que entran están totalmente metidos en el mundo del diseño. Tenemos nuestro exalumno Giancarlos Flores, que le está yendo igual muy bien. Está trabajando bastante en Quito, ha salido en algunas revistas, me parece que salió incluso en Vogue un traje de él, y está trabajando también desde el rescate de las técnicas ancestrales, ¿no? Porque si vamos a esta parte tecnológica, también hay la otra postura, que es el rescate de las técnicas tradicionales, que es algo que también hacemos mucho en la escuela, ¿no? Nos interesa mostrarles a los estudiantes, no sé, qué se hace en el aspecto del bordado artesanal, qué se hace con el tejido de las fajas, el tejido en telar, el tejido de punta, porque son también esos inicios de entender las estructuras textiles, cómo se construyen, cómo funcionan, y de rescatar los conocimientos, como por ejemplo el tinturado natural,
porque a lo mejor en este mundo tecnológico también estamos un poco en la tendencia del consumismo, de tratar de producir más en menos tiempo, claro. Y eso ya sabemos cómo está afectando tanto a nuestro planeta. La industria textil es una de las más contaminantes. Claro. Ajá. Entonces, en ese sentido también hay que mirar un poquito esas técnicas ancestrales y ver cómo las comunidades cuidan al planeta. Un ejemplo es el uso de los tintes naturales. Hemos hecho un sinfín de proyectos en la facultad acerca de esto y hemos rescatado tintes como la cochinilla, por ejemplo, que se obtiene de un insecto. Uno aplasta este insecto y aparece un tinte rojo que con el limón cambia a un color morado. Si uno le varía el pH se hace naranja. Entonces es algo que realmente es sorprendente y que está en la naturaleza y que, se puede y que han conocido nuestros abuelos, ¿no? Nuestros ancestros. Así es, y se ha pasado de generación en generación todos estos conocimientos. Entonces, hubo un proyecto súper lindo que lo inició nuestra docente que ya está jubilada, Cecilia Palacios. Siempre súper agradecidos con ella por todas las enseñanzas que nos dio, porque además trabajó en varios proyectos con algunos profes de la ingeniera química, la Cecilia, y nos enseñaba, así es. Ella estaba en el mundo de la química y nos pudo compartir sus conocimientos y rescatamos justo cómo hacen el tinturado en ñamarín, pero lo que hizo ella es sistematizar esos conocimientos en el laboratorio. Entonces ya podemos hablar de unas cantidades estandarizadas que podemos usar y escribimos algunos libros con Ceci. Igual ella escribió un montón, yo tuve el gusto de hacer uno con ella. Y llevamos estos tintes ya a estructuras textiles que también les muestran a los alumnos qué posibilidades tienen y se hicieron pruebas de calidad que son muy importantes. Y esto ya con equipos, con una tecnología ya de vanguardia, ¿no? En donde se hacen pruebas de solidez del color a la luz, al lavado, al frote. Y de esa manera podemos garantizar también que ese tinte natural va a durar a lo largo del tiempo. Claro, que es algo muy importante sí. en los textiles. Entonces, y ese enlace de diseño textil e indumentaria con ciencia y tecnología es fundamental. Muchas veces nuestros chicos están en los laboratorios de ciencia y tecnología, ¿no? Sí, sí. Es más, yo me acuerdo que había una optativa cuando yo estudiaba que la tomé justo con Ceci y nos llevaron a ver las fibras en el microscopio y me quedé así enamorada de ver cómo algo tan chiquito todavía podía seguir ampliándose y ver esas estructuras. Por ejemplo, la lana tiene unas escamas cuando uno le ve en el microscopio que nos sirven para luego fabricar fieltro. Para hacer el fieltro uno lo que hace es amasar fibras de lana que vienen de la oveja, ¿no? Con agua y jabón y vas haciendo como un masaje en esas fibras y se van enredando justamente por esta propiedad que tienen de las escamas que se atrancan unas con otras y se generan luego estas láminas de fieltro, ¿no? Entonces son cosas que uno ni siquiera se imagina y tiene que estudiar desde las bases para entender cómo va a funcionar esta técnica. Luego comprendes de eso que está en el microscopio, lo llevas a otra escala y creaste otra cuestión fantástica y súper interesante. Así es justamente esa mezcla de variables, ¿no? Yo conozco de todo un poco y luego cómo mezclo para hacer un producto totalmente innovador. Bueno, se ve que está enamorada la Eli de su carrera y por suerte le tenemos de profesora. Eli, y ahora la inteligencia artificial. ¿Qué pasa con esta herramienta fantástica que parecería resolvernos todo, pero no siempre? ¿Cómo lo utilizan ustedes en la carrera? Bueno, es una locura lo que se está haciendo con inteligencia artificial ahora en el diseño de modas. Primero les voy a contar un poquito de los avances que he visto y, bueno, luego cómo lo estamos usando, ¿no? Creo que algunas ramas que se pueden ver en las últimas tecnologías. Una de esas es la inteligencia artificial. Hay también la realidad aumentada y todo esto de la realidad virtual con el metaverso. Estaba justo leyendo que Gucci, por ejemplo, lanzó un juego para uno de estos universos virtuales en el que uno puede ir coleccionando como las primeras carteras clásicas que hizo la marca y bueno, tú te creas tu avatar en el metaverso. Inclusive había un museo y todo, ¿no? Hay horrores, hay un museo y también hay marcas que están vendiendo cosas en la tienda real. Por ejemplo, hay una marca que se llama Halo Yoga que tú vas y te compras unos leggings ya. Y con un código, estos mismos leggings puede usar tu avatar en el metaverso. Sí. Entonces, y está pasando lo mismo ahora con Fortnite, el juego de guerra, que Nike, o sea, dentro del videojuego usted puede ponerle los zapatos que usted quiera a su personaje. Cuesta, eso tiene un costo real. Digamos, para en el videojuego. Pero le dan un código de descuento que cuando usted vaya a Nike puede tener comprarse un código de descuento de sus mismos zapatos específicamente. Pero escoger un personaje cualquiera y ahí entra la locura de los chicos y ver también ellos cómo van creando y le cambian el color y modelan su propio zapato para ponerle a su personaje. Uy. Y las marcas de moda justo estaban un poco reacias de entrar en todo esto de estos avances de la realidad virtual, pero con la pandemia
y Les tanto tocó. que se limitó el mundo de la moda, pues se animaron. Entramos en este otro mundo, están ¿no? En este mundo virtual. Y también tenemos lo de la inteligencia artificial. Bueno, hay cosas súper interesantes. Hay una marca que se llama Stitch Fix, que es un gran almacén que tiene ropa de un montón de marcas. Entonces uno se crea igual un perfil, pones cuál es tu talla, qué edad tienes, tu color de piel, qué colores te gustan en la ropa, qué cortes te gustan. Bueno, le das todos esos datos, ellos ingresan eso en una computadora que funciona con inteligencia artificial y les mandan unos códigos de prendas que están en este gran almacén, que te quedarían bien a ti. Entonces te mandan como 5 outfits a tu casa, tú te pruebas, ves los que te gustan, que se supone van a dar con lo que te gusta porque ya ingresaste todas tus variables, y lo que no te gusta devuelves. Entonces igual esa información de lo que te pruebas, con qué te quedas y qué devuelves, ellos siguen guardando para que en una próxima compra o para mandarte promociones, muchísimo más, o para mandarte promociones. Entonces de esa manera también están utilizando la inteligencia artificial para predecir tendencias, para obviamente mejorar la experiencia de compra, que es súper interesante. Y justo decían que también se puede evitar, por un lado, la producción en masa de prendas que no se van a vender, ¿no? Ya van a ser cosas producidas que van a tener seguro un comprador. Entonces, de esa manera se reduce un poquito el desperdicio, porque hay muchas prendas que no se venden y que terminan en estos grandes basureros textiles del mundo, como el desierto de Atacama en Chile, donde hay un sinnúmero de prendas que están botadas. ¿Y por qué en Atacama? No sé, mandan a Chile porque, bueno, es un país que dentro de su legislación sí recibe ese tipo de prendas. Hay otros que tienen como bloqueada esa recepción de prendas de países de primer mundo. En su legislación no permiten, por ejemplo, que ingresen, pero en Chile sí. Claro, la importación de basura, ¿no? A cambio de créditos. Claro. Así es. Bueno. Entonces, lamentablemente pasa eso en Chile, pero bueno, estas tecnologías a lo mejor nos puedan ayudar a evitar un poquito esa parte, ¿no? Y bueno, eso en qué se está haciendo con la inteligencia artificial a nivel mundial. También tenemos en el proceso de diseño estos programas tan interesantes. Hay uno que les estoy enseñando justo en expresión gráfica, que es que nosotros hacemos geometrales, que son como los planos técnicos de un saco, de una blusa, de un pantalón. Entonces tú diseñas como que en blanco y negro un dibujo muy técnico de cómo quieres que sea tu prenda. Y luego lo pasas a este programa que te genera, le indicas, por ejemplo, quiero que sea de cuero rosado, que tenga un cuello de felpa, no sé, de poliéster, que tenga unos bolsillos con ataches en los bordes, etcétera, etcétera. Y tu geometral, que era solo blanco y negro lineal, te lo pasa a una imagen súper real de cómo se vería la prenda con esos materiales, ¿no? Entonces, si a ¿Tiene lo un mejor, modelo? Wow. También hay en modelos, pero bueno, este solamente te muestra la imagen de la prenda. Entonces, para los chicos que tienen dificultad justamente en la expresión gráfica, en manejar materiales, luces y sombras, esto lo hace por ellos, ¿no? Y tienes unas propuestas hechas en un amén súper rápido y listas para mostrarle a tu cliente. Y justo lo que decía la Manu de cómo se verían sobre modelos. Qué interesante es esta parte de cómo podemos mejorar el marketing de moda. Por ejemplo, cuando yo hago una colección y quiero hacer una producción de esa colección y tomar fotos, tengo que preocuparme del peinado, del maquillaje, y todo eso tiene un costo, y un costo elevado, iluminación, todo eso. Cuando hay programas... Fotógrafo, por supuesto. El fotógrafo. Hay programas de la inteligencia artificial en los que tú les indicas qué es lo que quieres, subes la foto de tu prenda y automáticamente te muestran en una modelo de 1,80, de tez morena, lo que tú necesites con tal peinado, con tal concepto de la locación incluso, y te ahorras todo ese dinero de la producción. Estaba leyendo que incluso modelos reales han dado paso a crear como sus gemelos virtuales. Como avatar también. Y puedes como y están que cobrando ese modelo. Vienen el derecho a la imagen, por así decirlo. Pero obviamente te resulta mucho mejor para tu colección porque te ahorras. Yo me acuerdo que justo nos fuimos a una visita en Perú, en la escuela, a conocer mucho más acerca de las alpacas, y en el avión iban unos modelos a esta marca que se llama Cuna, que es en Perú, pero estos modelos venían de Brasil, venían de todo lado a hacer este shooting, ¿no? Entonces, ¿cuánto cuesta traer esos modelos de todas partes del mundo para hacer una producción de alto nivel? Y eso te puedes ahorrar y ahora con la inteligencia artificial, ¿no? Entonces es súper chévere también. Sí, pero van migrando, las profesiones van migrando. De repente antes, no sé, para hacer una comparación entre lo que les está pasando a los modelos con lo que les pasaba a los músicos. Los músicos antes...
ganaban por la venta de discos o la venta de cassettes, ¿no es cierto? Pero hoy ganan en los conciertos. Sí. Porque ya la música se reproduce simplemente, o su imagen se reproduce simplemente sin que ellos puedan cobrar, pero están llenando estadios solamente con el valor de la presencialidad. O sea, de repente se convirtió la presencialidad y las cuestiones en algo súper importante y súper cotizado, ¿no? Claro. Exacto, y viceversa también ahora la facilidad de los medios de comunicación hacen que con una canción alguien despegue un montón que antes capaz necesitaban 3, 4 discos para posicionarse en un mundo musical y demás. O sea, todo tiene sus pros y sus contras, tiene ¿no? Sus pros y sus El contras. tema de la inteligencia artificial, sobre todo, creo que como está avanzando, ¿cómo le ve usted, Eli, al tema del uso con los chicos? ¿Le dan un uso excesivo? ¿A veces es dependiente o no de eso? Bueno, yo creo que les ayuda un montón, la verdad. Primero en la parte de redacción creo que han mejorado muchísimo y también, por ejemplo, yo les doy taller 4 y tienen que hacer una colección para niños y tienen que crear un perfil de usuario. Entonces pueden usar el chat GPT y decirle, a ver, pensemos en un usuario que sea de la ciudad de Cuenca, que sean niños, no sé, de una tribu urbana de skaters y que tengan estas características. ¿Qué más me puedes contar de ellos? Entonces me puedes seguir dando ideas para yo alimentar mi perfil de usuario. Sí veo que ¿O qué les gustaría? ¿Qué tipo de indumentaria se pondría? Las tendencias. ¿Qué necesitan? ¿Qué hay? Porque muchas veces antes era muy difícil encontrar información de tendencias. Claro. Sobre todo son unos informes que hacen grandes compañías a nivel mundial que son costosos. Y ahora esa información, si uno le pregunta al chat GPT, pero con las preguntas adecuadas, correctas. Por ejemplo, diciéndole que según WGSN, que es una de las grandes agencias, o según Fashion Snoops, podrías indicarme las tendencias infantiles para otoño-invierno 2025. ChatGPT te da estos lineamientos grandes que te sirven un montón para tú ir profundizando mucho más la información. Y es lo que están haciendo los chicos también y les permitimos, siempre y cuando sean muy críticos con esa información, la alimenten con otras fuentes y puedan ir profundizando mucho más, ¿no? Entonces, claro, justo por ahí quería ir también porque hay que tener en cuenta que ChatGPT a la final es un programa y es mediante una empresa y demás que puede tener influencia de otras marcas. Por ejemplo, no sé, Nike invierte en eso y dice, ok, ahora ChatGPT quiero que me tiene tengas de referencia. Exacto, quiero que des primero mis tendencias, lo que yo estoy produciendo para sacar este producto. Entonces también hay que tener en cuenta cómo se maneja la industria, el tema del uso de la información y comparar otros dispositivos, como por ejemplo hay DeepSeek, que es el mismo ChatGPT, pero asiático y que da una información con una visión totalmente distinta. Para evitar el sesgo o para tenerlo consciente, ¿no? Para decir, bueno, esto tiene un sesgo, habrá que contrarrestar con otra información. Exacto, que puede ser sesgos políticos, sociales, económicos, culturales, un montón de cosas, ¿no? Claro, pero el sesgo siempre existe. Es lo mismo que decir, yo veo este canal de televisión y ahí veo las noticias. Imparcialidad cero. Exacto, siempre va a haber un sesgo en el periódico. O en las revistas de moda, por ejemplo, que era lo que usábamos antes para analizar las tendencias. Claro, y siempre hay referentes también. Supongo que el tema de la moda va mucho a este personaje utiliza tal cosa, entonces esto se posiciona como moda. Porque él es el que utiliza y la gente tiende a parecerse a esa persona en muchas ocasiones, ¿no? Sí. Además ahí hay todo un temón de cómo la moda influencia la manera en la que queremos vernos, en la que queremos vestirnos, en la forma del cuerpo, los en fin. Ahí podemos hablar de la sociología de la moda, que es un tema apasionante. Bueno. Ya no tenemos quedaría tiempo para otro capítulo. Sí, como siempre. Eli, muchísimas gracias. Ha sido lindísimo tenerte aquí. Nos has llenado de una información fantástica y además súper novedosa, porque a veces pensamos que el diseño textil y la indumentaria es solamente la pasarela. Y no es así. Vemos que está en todo lo que tenemos alrededor, ¿no? Y que tiene un potencial enorme como una carrera. Y además el orgullo enorme de que esa escuela esté aquí en nuestro campus, en nuestra universidad. Bueno, Mateito, muchas gracias. Muchas gracias Eli, por habernos acompañado y nos vemos la próxima semana. Chau. Chao. Qué chévere.